Lamentablemente, empleadores que no entienden la situación y algunos funcionarios que tampoco lo hacen. El que hace un tiempo ya había dicho que la Argentina estaba viviendo un clima turbulento políticamente, pero también anticipó que las fuerzas de seguridad estaban nerviosas. Lo vimos cuando estuvieron en las afueras de Olivos. Me parece que eso fue un gran símbolo, ¿no? De esos policías que estaban con armas, armados obviamente, en la Quinta de Olivos. Eso fue una alerta clara de lo que decía Duhalde. Duhalde dijo esto y ahora vamos a entrar en el tuit de ayer del ministro de Defensa, acaba de aclararlo. Hay como un complot de algún sector militar, hay como mucho nerviosismo. Nosotros te lo vamos a explicar a eso desde el lado de la corrupción. Se cortó un negocio sumamente grande y los muchachos están reaccionando. ¿Qué decía Duhalde hace unos meses? Dale. ¿Vos sabés lo ridículo que suena que piense que va a haber elecciones? Es ridículo. ¿Cómo que piense que va a haber elecciones? No va a haber elecciones. ¿Cómo no va a haber elecciones? ¿Y por qué va a haber elecciones? Porque el año que viene hay elecciones. ¿Hay elecciones? Sí. Entre el 30 y el 83, 14 dictaduras militares. 14. Sí. Quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América porque no conoce lo que está pasando. No va a haber elecciones. No va a haber elecciones porque no se puede seguir así. Es una barbaridad. ¿Para qué haya elecciones? Tiene que ser una elección consensuada, tenemos que borrar todas estas cosas que no sirven para nada, que van por el camino opuesto de los consensos y de los acuerdos. Pero usted está haciendo una metáfora, no, que no va a haber elecciones. Una convicción. Saludo primero al equipo. ¿Cómo anda Vanessa? ¿Qué dice? Hola, buenas noches. Miguel, ¿cómo estamos? Buenas noches. Pablo, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? Daniel, ¿cómo está? Bien, Tomás. ¿Bien? Gusto de saludarte. Hablamos de esta mesa de enlace militar. Sí. ¿Qué está pasando? Contame. Mira, habría que hacer un poquito de historia. Sí. Cuando yo empecé, junto con algún ramillete muy chiquito de colegas, a trabajar en el tema del lawfare hace más o menos 4 años, Sí. vimos que dentro del Ministerio de Seguridad, coetáneamente con el tema Santiago Maldonado, Sí. funcionaba en la avenida San Juan 2600, 1900, en la Comisión Nacional de Inteligencia, donde se reunían todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad con bastante frecuencia. Ah, mira. Me llamó la atención de eso porque se coordinaba con visitas muy frecuentes de Florencia Ariete a ese lugar, que después iba a Lomas de Zamora. Yo veo entre la AFI, esta mesa de enlace, el hecho que esté Pascualini, que fue jefe de Estado Mayor del Ejército de Macri, Sí. subordinado de Macri, ahora integrando esta mesa de enlace, Sí. lo primero que yo tendría que pedirle al expresidente es preguntarle, señor Mauricio Macri, ¿sigue subordinado a usted, Pascualini? ¿O se le insubordinó? ¿Es un empleado de Macri? ¿Forma parte de una militarización de la política esto? Esto es una especie de neopro. Es peligroso, es mucho más peligroso que el tema de la AFI, ¿no? Porque el otro ya fue detectado. Es otra rama. Yo creo que algunos medios, por ejemplo, algunos medios hegemónicos, Sí. que han hecho mucha plata con el tema papel prensa, por ejemplo, Sí. quizás crean que solamente con gobiernos autoritarios o fascistas pueden hacer dinero. Pero si recuerdan la época de Néstor Kirchner, yo lo llamo a la reflexión. Sí. Si ganaron más plata y más tranquilos y más felices con un gobierno democrático y popular, o si necesitaban la sangre y el fuego para hacer plata. Yo te puedo asegurar que ganaron mucha más plata con la democracia y con los gobiernos que ellos llaman populistas. Sí. Entonces yo no solamente quiero denunciar esta trasnochada mesa de enlace donde hay hombres. También tendría que explicar Vidal si ella autorizó a Pablo Brescia, que fue su jefe de policía, Sí. a que integre esta mesa. Hay que exigirle a los políticos que digan si ellos son mentores o están en contra. Yo no vi ningún tuit. No hay ninguna declaración de nadie, es cierto. De nadie, eso, ¿no? de nadie. Ningún dirigente de la La oposición. verdad que ¿no? bastante, ayer la íbamos al aire cuando Sí. estaba escribiendo el ministro Rossi, y hoy durante el día no hubo muchas manifestaciones, No. inclusive lo decía recién Daniel, tampoco una parte importante de la prensa lo dejó pasar de largo. Sí, claro. Si bien uno se puede soslayar con la idea de que son unos nostálgicos de lo que ha pasado en Argentina Sí. y que gracias a Dios hace mucho tiempo lo dejamos atrás, no deja de ser peligroso que en un momento de crisis económica, crisis sanitaria, lo que estábamos viendo recién en la introducción de tu editorial, Sí. y la discusión por el reparto de una torta cada vez más chica, este tipo de gente con esta raigambre sea un factor más desestabilizante y no termine siendo mucho más preocupante que solamente una rémora del pasado. En un ratito vamos a hablar con Martín Balsa. Hablamos ahora con Nilda Garré, ¿le parece? Y puede hacer preguntas también. Vamos poniendo en contexto esta situación. Nilda, ¿cómo anda usted? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, es una situación muy complicada la que empezamos a ver, Duhalde anticipándolo hace 2 meses. Bueno, decía que el proceso de desestabilización en América del Sur se daba, no sé, fruto o a colación de qué, pero bueno, ayer se levantan estos muchachos. Rossi muy nervioso, ¿cómo está viendo la situación? Bueno, es inédita, es increíble, es absolutamente, por supuesto, no tiene ninguna representatividad, la que ellos invocan tener no la tienen, tampoco hay ninguna legalidad en lo que hacen, porque la mayoría son autoridades de mutuales que tienen estatutos que precisan bien objetivamente y claramente cuáles son las finalidades de esas mutuales y deben, por supuesto, cumplir con esas cosas, con esos reglamentos. Ellos, bueno, yo creo que han hecho una operación política audaz, que evidentemente ha maquinado el general Bossi, que fue el vocero al final de la reunión, que hoy he escuchado que el ministro Rossi dice que hoy ha mandado como una especie de disculpa, desmentida, borramiento, qué sé yo, cómo llamarlo, pero bueno, Bossi es como también dijo el ministro Rossi, un viejo conspirador. Ya tuvo mucha vigencia, mucha importancia política dentro del ejército en la década del 90. Y ahí, de alguna manera, estuvo entre los que estructuró lo que iba a ser cuando viniera un nuevo gobierno, que iba a ser el del 2003, ¿no? Todo ese final de la década del 90, él tiene influencia y ellos maquinan esa cúpula. Nilda, ¿cuál es el objetivo de estos muchachos? A ver, ¿cuál sería el objetivo? ¿Hay algún negocio detrás? ¿Es la obra social? ¿Por qué están peleando? ¿Qué hizo el presidente Kirchner? Les desmanteló esa cúpula, que eran como 20 o 15 candidatos a ser, o generales ya, para manejar el ejército durante varios años, pasando a retiro. Kirchner pasó a retiro 23 de la cosa. Entonces pone al general Bendini muy abajo, que era un hombre sin manejo político dentro del ejército, y bueno, les desmantela. Desde ese momento, Bossi conspira, porque perdió el poder, que no creyó que IOFA es la obra social de las Fuerzas Armadas, creada en 2013 para unificar la atención de la salud de 638.000 afiliados del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Prefectura Naval y Gendarmería. En solo 6 años, el IOFA administró 60.000 millones de pesos. Y ahí puso el ojo el exministro de Defensa, Oscar Aguad. Y en el IOFA me desempeñé como jefe de la Delegación Provincial Córdoba. ¿Es una caja política que maneja los ministros de Defensa? Tiene 638.000 afiliados. Me parece que no es despreciable. Son 60.000 millones de pesos que manejó desde 2013 hasta 2019 el IOFA. Sí. Mucha plata. Mucha plata. El IOFA es la tercera obra social nacional del país, una de las cajas políticas que maneja el Ministerio de Defensa y que alimentan las fuerzas de seguridad. Un afiliado promedio, ¿cuánto aporta aproximadamente? Pongámosle 5.000 pesos más o menos. Los hombres de Aguad son la clave de los negocios que denunció en la justicia el coronel retirado del ejército Gabriel Juez. La mayoría de los dirigentes políticos que nombró Aguad ingresó en una fecha, pero en sus contratos figuraba como si todos hubieran ingresado 2 años antes. El contrato de un profesional no figuraba la fecha clara de su ingreso. Pero que son unos cuantos que ingresaban, por ejemplo, en el 2018 y el contrato empezaba... 2016. El IOFA tenía una farmacia para sus afiliados con todo tipo de medicamentos y a precios muy por debajo de lo de mercado. Sin embargo, Pedro Barrios, el hombre de Aguad, decidió debilitar la farmacia para darle el negocio a Farmacity, la empresa de Mario Quintana. Del Goipergaje, un día de una disposición, señores, Farmacity, contrato con Farmacity. Yo lo manifesté en ese momento, digo, mire, un día farmacia propia. Hoy creo que nuestras farmacias están desfinanciadas, cerradas, están colapsadas. ¿Es grande el contrato con Farmacity? Y mire, si es a nivel nacional. Además, el hombre de Aguad trajo amigos para que elaboraran un sistema de facturación que curiosamente
permitía pagar 2 o 3 veces una misma factura. Así ese sistema. Usted era prestador, usted me lo facturaba al servicio, yo tomaba esa factura y Buenos Aires efectuaba online el pago. Después, con el tiempo, nos dimos cuenta que este sistema no tenía un convalidador de numeración de factura. Es decir, yo cargaba la factura 05 del prestador X, la podía cargar 3 veces y el sistema no me decía que la había cargado con anticipación. O sea que podía llegar a pagar 3 veces la misma Sí, factura. señor, como se hizo. Pero para que nada se sepa, en la gestión de Aguad se eliminó el departamento de auditoría. Por ejemplo, una prótesis de rodilla se llegó a pagar un 20% más. Un poquito más cara. ¿Cuánto más? Unos cuantos pesos más caros. Solo en la regional norte, solo en la regional norte por mes. Mira, en el mes de enero, en 2019, hace más de un año, 405 millones de pesos ese mes. Solo en la regional centro-norte. 171 en febrero, 269 millones en marzo. En abril, 530 millones. En mayo, 545 millones. En junio, 623 millones. Así podemos ir. Estos tipos en serio manejaban recursos económicos y además han sido con esa corrupción que acabas de escuchar. Y además le sacaron la aduana, hermano. Claro, vos fíjate, estos números que impactan y son realmente muy enormes, deben ser pequeñísimos al lado del segundo organismo recaudador del país, que es la aduana. Claro. Ellos manejaban la aduana a través de Gómez Centurión. Y ahí los militares que estuvieron implicados rápidamente fueron defendidos por Carrió. Sí. Carrió formaba parte de la coalición cívica, era la jefa, y ella misma se encargó de defenderlo a muerte, los defendió procesalmente, los defendió públicamente, se abrazaba con ellos militares, y la caja aduanera obtenida por contrabando y quizás algunas operaciones peores todavía, de esto debe multiplicarse por 40 o por 50. Este es el financiamiento del brazo armado que tenía aparentemente el PRO. Nilda, ¿algo para decir de todo lo que hemos mostrado? Sí, sé que ha habido una investigación en IOSFA muy profunda, una auditoría exhaustiva y que ha encontrado irregularidades muy graves, ¿no? Y que por supuesto se han tomado las medidas que corresponden desde el punto de vista penal, ¿no? Claro. ¿Pablo? Nilda, buenas noches. Te hago una pregunta. ¿Te parece que tanto el oficialismo como la oposición reaccionó como corresponde debido a la gravedad de la situación que se plantea con esta mesa de enlace? ¿O todavía no se sacó claramente la situación en el contexto de que están dando las cosas? Ayer creo que la Cámara de Diputados por lo menos votó un proyecto de declaración repudiando, ¿no? Este intento de generar este encuentro, esta mesa de encuentro, pero que yo sepa es la manifestación más evidente que ha habido, la más pública, la más importante, y creo que no ha habido muchas más. Es colectiva. Usted sabe que es interesante la pregunta. Sí. Quizá es sorpresa porque sí. No se entiende bien qué es lo que se pretendía, qué es lo que se quería hacer. Evidentemente es una operación política muy, muy grave la que se intentó, porque se intenta con esa operación condicionar la conducción civil de las Fuerzas Armadas, la conducción del presidente y del ministro de Defensa, y también los de los jefes de las fuerzas, los que son competentes, los aspectos que les corresponden, y bueno, se trata de presionar con una especie de conducción paralela de grupos de presión que se suma además a otros grupos de presión que ya existen en el país y que permanentemente están tratando de desgastar la tarea que ¿Cuáles son los otros grupos de país. presión, Nilda? ¿Cuáles son los otros grupos de presión? De presión. Sí, de ¿cuáles presión. son los otros grupos? Sí, ¿cuáles son? Y bueno, los dos diarios, por ejemplo, que a esta noticia no han dado mucha relevancia, como La Nación y Clarín, Sí. que la han puesto Infobae, la han puesto con mucha trascendencia la nota, porque han querido darle importancia, es decir, mostrar que, y además, fíjense que una de las cosas que ellos ponen en su comunicado es, bueno, hay que analizar los temas de defensa y los temas de seguridad contra el terrorismo, Sí. cosa en la que nadie habla que tengan que estar las Fuerzas Armadas, pero que es algo que permanentemente desde el Departamento de Estado se impulsa, de que Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad se unan y conjuntamente persigan esos fenómenos. ¿no es ¿Tiene cierto? fuerza para desestabilizar a estos muchachos? No, de ninguna No. manera, de ninguna Bien. manera. Hoy no solo se bajaron, se borraron
de la firma de estos, los más importantes, autoridades de las mutuales que estaban, las mutuales más importantes, como la Sociedad Militar Seguros de Vida, justamente, el general, se me dio en este momento el nombre, el general Pafeca, el general Guerrero, que es otro de los de las mutuales importantes que estaba ahí, y también desmintió su general Raimundi, de la sociedad. Nilda, ¿usted cree, Nilda, cuando Eduardo Duhalde habló sobre un posible golpe a futuro, una posible conspiración, ¿usted cree que Duhalde tenía alguna información sobre esto que está ocurriendo? ¿Qué relación ve entre lo que declaró Duhalde y el lanzamiento de esta mesa de enlace? No, esta mesa de enlace no tiene ninguna capacidad de derrotar a nadie. Entre ellos ya se han desarticulado totalmente, y eran 6 o 7 los que estaban ahí en la foto y los que aparecieron teóricamente firmando este documento. Hoy lo desmienten todo y dicen, no, yo no firmé. Incluso una cosa mafiosa, que no se leyeron ningún documento, que no se acordó ningún documento, que se hablaron generalidades. En fin, esto es simplemente una operación política audaz que intenta hacer un grupo más bien de presión y de generar un debate sobre las leyes de defensa y de seguridad interior, que siempre está latente en nuestra sociedad, porque hay quienes quieren imponer esto de que las Fuerzas Armadas se ocupen de los problemas de seguridad y hagan su despliegue territorial, ¿no? Gracias, Nilda, le mando un abrazo grande, muchas gracias por habernos atendido. Al contrario, a ustedes. Es interesante la pregunta que hiciste, Pablo, porque eso me hizo ver muchas cosas. Digo, Cambiemos Juntos por el Cambio tiene dirigentes políticos que solamente se expresan a través del Twitter. Es más, a veces eligen expresarse a través del Twitter en vez de utilizar sus propios medios, que son los que les responden. Muchas veces lo hacen de esa manera. ¿Por qué Patricia Bullrich, a quien la Fuerza de Seguridad le hacían la venia cuando estaban en cada una de las protestas que suceden en distintos puntos del país, no solamente acá, también pasó en Entre Ríos y también pasó en Córdoba? ¿Por qué esa Fuerza de Seguridad que todavía parece que le siguen respondiendo a Bullrich? ¿Por qué Bullrich no sacó ningún tipo de tuit ni ningún tipo de comunicado? Es raro, hermano, ¿no? Esta es la parte preocupante. Yo creo, la política del lawfare no alcanzó para que ellos conservaran el poder. Pero durante todo ese tiempo creo que acumularon mucho poder económico como para poder. Ya ya Di Pasquale y Di Stefano no alcanza para apretar jueces fiscales, entonces ya traemos coroneles, ¿no? Yo creo, realmente coincido con Nilda Garré, que probablemente sean grupos que no tengan ninguna clase de peligrosidad. Pero sería peligrosa la indiferencia de la sociedad argentina ante este activo. Yo creo que cuando han pasado cosas tan horribles, cuando ha habido un holocausto, cuando ha pasado un genocidio, nosotros ante el menor atisbo tenemos todos que salir a exigir. Y yo vuelvo a repetir lo que dije. El expresidente Macri, por investidura que tuvo, más allá de lo que cada uno piense de él, que él mismo piense de sí mismo o su hermano, fue presidente. Él tiene que decir, Pasqualini ya no es subordinado mío, yo no respaldo esto. Claro. Tenemos que tener claro, la clase democrática, ¿qué piensa? ¿Y no lo dice por qué? No, yo creo que tiene que decirlo. ¿Pero por qué no lo dice? Ahí hay un mensaje también, ¿no? Cuando vos describís que ellos se comunican todo el tiempo por redes sociales, eso es cierto cuando comunican algo positivo y también cuando hacen silencio. El silencio es una manera de Cambiemos, de no oponerse. Y todas las veces de que aparece alguien de la derecha, un movimiento que puede desestabilizar, ellos no salen a apoyarlo porque quedan mal, pero hacen silencio y de esa forma ven si prueban que puede crecer este grupo y después beneficiarlo. Pero vos no creés, perdón, que el movimiento policial rodeando al presidente, centenares de hombres armados rodeando al presidente, no forma parte de un plan bastante más antiguo. Yo no creo que haya sido un movimiento espontáneo, yo creo que esto está planificado, a los militares les gusta planificar, se entretienen con esto. Exactamente. Y yo estoy convencido de que son pasos realmente planificados con mucho rigor. No digo que sea efectivo. Hay más de uno que si no deja hacer, por lo menos promueve que se haga. Claro. Exactamente. Hermanos, por ejemplo, este grupo, ¿por qué no protestó en la gestión de Macri? Bueno, este grupo, la gestión de Macri, yo hablé de la Comisión Nacional de Inteligencia,